Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar acerca el tema de la situación de la FIFA y su impacto en el derecho internacional privado. Le cedo el paso a mi compañera Nicole. Sí, como introducción, tenemos que en la historia de la Federación Internacional de Fútbol y Asociación, el FIFA, ha tenido un impacto significativo en el ámbito del derecho internacional privado debido a las relaciones jurídicas transnacionales que se generan en el contexto de su actividad. La FIFA organiza y regula competiciones deportivas de gran relevancia, como en este caso la Copa del Mundo, que involucran equipos y jugadores de diferentes países. Estas competiciones generan una serie de relaciones jurídicas entre la FIFA, las asociaciones, los miembros, los jugadores, los patrocinadores y otras partes interesadas. En este contexto, el derecho internacional privado desempeña un papel fundamental para determinar qué leyes y jurisdicciones son aplicables a estas relaciones jurídicas transnacionales. El derecho internacional privado se encarga de resolver preguntas como qué ley regirá un contrato, cómo se resolverán las disputas entre partes de diferentes países, qué tribunal tiene jurisdicción sobre un caso específico. Las regulaciones y normativas establecidas por la FIFA, tales como sus reglamentos sobre transferencias de jugadores, derechos de imagen, contratos de patrocinio, interactúan como el derecho internacional privado. Estos reglamentos pueden contener disposiciones sobre la elección de la ley aplicable y el tribunal competente para resolver disputas. Asimismo, la FIFA tiene relaciones y acuerdos con otros actores internacionales como el Comité Olímpico Internacional y las confederaciones continentales de fútbol. Estas relaciones y acuerdos también pueden tener implicaciones en el ámbito del derecho internacional privado. Para analizar la situación de la FIFA y su impacto en el derecho internacional privado, es fundamental poseer conocimiento sobre el derecho internacional para poder examinar y analizar la problemática de manera adecuada. A ver, para tener un poco más en contexto, para nosotros, ¿qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre los estados y otros actores internacionales en la comunidad internacional. Su función principal es establecer un marco jurídico para promover la cooperación, regular los conflictos y proteger los derechos y obligaciones de los estados. Y a su vez, el derecho internacional privado es una rama del derecho civil que se ocupa de regular las relaciones y acciones entre personas físicas o jurídicas cuando éstas generan conflictos a nivel internacional y no involucran intereses públicos. Su objetivo principal es garantizar los derechos de los ciudadanos y entidades privadas en sus relaciones internacionales, abordando cuestiones como el comercio internacional y los matrimonios entre individuos de diferentes países. El contenido central del derecho internacional privado se divide en varios aspectos. La determinación de la ley aplicable, la competencia judicial, efectos de decisiones judiciales. Ahora, como, como segundo enfoque tenemos cuál es la función del derecho internacional privado. Como función se basa en diferentes fuentes como tratados internacionales, costumbre internacional, principios generales del derecho, la jurisprudencia de los tribunales internacionales. Estas fuentes ayudan a determinar las reglas y normas aplicables a diversas áreas. El derecho diplomático, el derecho de los tratados, el derecho humanitario, el derecho del mar, ambiental, entre otros. La función del derecho internacional es múltiple y abarca varios aspectos, tanto así como la regulación de las relaciones entre estados, protección de los derechos humanos, la solución pacífica de controversias, regulación de actividades transnacionales y, y entre otros. ¿Dónde se regula el derecho internacional privado? Este se regula principalmente a través de tratados internacionales, la legislación nacional, la jurisprudencia de los tribunales y demás. Ahora, ¿cuál es la relación o qué une, cómo es que impacta la FIFA o cómo se relaciona el derecho internacional privado con la FIFA? La FIFA es la organización rectora del fútbol, como ya sabemos, a nivel mundial. Es responsable de organizar y regular competiciones internacionales, establecer normas y reglamentos para el fútbol y velar por su cumplimiento. En el ámbito del derecho internacional privado, la FIFA puede tener un impacto significativo debido a su papel como entidad organizadora de eventos deportivos a nivel global. Ahora, cuando la FIFA organiza torneos como la Copa del Mundo de la FIFA, se crean una serie de relaciones jurídicas entre la FIFA, asociaciones, miembros, los jugadores, los patrocinadores y otras partes interesadas.
Estas relaciones jurídicas pueden involucrar contratos, derechos de imagen, acuerdos de patrocinio, disputas laborales y entre otros aspectos. El derecho internacional privado se ocupa de determinar qué leyes y jurisprudencias son aplicables a un contrato, cómo se resuelven las disputas entre partes de diferentes países y qué tribunal tiene jurisdicción sobre un caso en específico. En contexto, el derecho internacional privado puede entrar en juego en varios escenarios. Por ejemplo, en el caso de disputas contractuales entre la FIFA y los patrocinadores. Se pueden aplicar principios de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato y la jurisdicción competente para resolver la disputa. Por ello, el derecho internacional privado también puede ser relevante en casos de transferencia de jugadores entre clubes de diferentes países. La FIFA tiene reglamentos específicos para regular esas transferencias. El derecho internacional privado puede ser útil para determinar la ley aplicable a los contratos de transferencia y resolver cualquier disputa que surja. Ya, bueno, dicho todo esto, podemos fijarnos que cómo es que la FIFA es un sujeto internacional del derecho internacional privado. ¿Cómo podemos creer que es un sujeto internacional? Al ser considerado como sujeto de derecho internacional, implica que el individuo o entidad, ya sea una persona física o jurídica, posee al menos un derecho u obligación establecido en una norma jurídica internacional. Cumplir con este requisito es suficiente para ser reconocido como sujeto de derecho internacional. Debemos examinar si la FIFA posee derechos conferidos por normas jurídicas internacionales o si tiene obligaciones establecidas en dichas normas. Según mi interpretación, considero que no lo hace, por lo tanto la FIFA no sería considerada un sujeto de derecho internacional. Sin embargo, es innegable que la FIFA es un actor internacional. Esto se evidencia claramente a través de su influencia significativa en las relaciones internacionales en su actividad diaria. La FIFA se relaciona con personas de diversas nacionalidades, empresas, estados, jefes de estado y jefes de gobierno, entre otros actores. Su participación está estrechamente vinculada a un tema que, según la propia FIFA, tiene un carácter cultural y está relacionado con la educación, los valores humanitarios, entre otros aspectos, el fútbol y todo lo que lo rodea. Por lo tanto, la influencia de la FIFA en el desarrollo de las relaciones internacionales es incuestionable. A través del fútbol, la FIFA ejerce un impacto en el ámbito cultural y en la promoción de valores humanitarios. Aunque la FIFA no sea considerada un sujeto de derecho internacional, en el sentido jurídico estricto se reconoce su condición de actor internacional debido a su influencia y participación en las relaciones internacionales. Ahora, luego de identificar que no es un sujeto de derecho internacional privado, también nos podemos preguntar lo siguiente, ¿no? ¿La FIFA es un organismo internacional de derecho internacional privado? Es de suma importancia mencionar que existen tres razones que nos indican que no es un organismo internacional. Uno, que es de suma importancia que una entidad pueda ser admitida como organización internacional, se tenga como uno de los principales requisitos que esté formada por Estados. Sin embargo, referente al caso de la FIFA, no estaría cumpliendo ya que no se encuentra constituida por Estados. Es por ello que según su normativa, es decir, su estatuto, ya sea cualquier organización que se realice responsablemente de formar el fútbol en su país, puede ser miembro de la FIFA sin perjuicio alguno. La sociedad en cuestión tiene como objetivo principal la institucionalización de la cooperación internacional entre sus miembros, con la finalidad de alcanzar objetivos generales que individualmente no podrían lograr. Sin embargo, la FIFA en sus objetivos no se centran en la institucionalización de la cooperación internacional. En cambio, se enfocan en aspectos como la mejora constante del fútbol, la promoción de la actividad de todo el mundo, la realización de competiciones y otros objetivos similares. Por lo tanto, la FIFA tampoco cumple en este segundo elemento característico de las organizaciones internacionales. Para que una corporación sea considerada una organización internacional, generalmente se pretende que su creación esté regulada por un argumento jurídico internacional, como un tratado constitutivo o una carta, mientras la FIFA no ha sido concebida mediante una norma jurídica internacional, sino que en una agrupación inscrita en el registro comercial de Suiza y tiene en su sede de Zurich. Por lo tanto, se trata de un sujeto de derecho interno suizo y no de un sujeto de derecho internacional, ni mucho menos de una organización internacional. En consecuencia, existen tres razones fundamentales que demuestran que la FIFA no puede ser considerada un organismo internacional, por ello se concluye que la FIFA no cumple con los criterios necesarios para ser considerada un organismo internacional privado. Continuamos con mi compañera.
Bueno, para poder poner en un caso, no, un ejemplo, mejor dicho, tenemos acá que podemos apreciar acá el caso del señor Pablo Guerrero, como ya todos saben y conocen, jugador de la selección peruana, ¿no? Que fue uno de los casos más evidentes que la FIFA, como actor internacional de carácter no estatal, también se rige por las normas del derecho en el que se encuentra sentada. Lo tenemos en el caso específico que le tocó vivir, valga la redundancia, el señor Guerrero, cuando él dio positivo al control del antidoping por benzoilejonina, ¿no? Al momento de ingerir él una bebida, un té, mejor dicho, dio positivo, siendo un elemento principal este de la cocaína. Eh, en el mes de octubre, luego del partido frente a la selección argentina en el Estadio de la Bombonera, para las fechas eliminatorias del Mundial del año 2018. Asimismo, la FIFA, que había suspendido temporalmente por un periodo de 30 días al señor Guerrero, dando a conocer como resultado del analítico que se realizó, para lo cual dio positivo, valga la redundancia. Por otro lado, luego dio su justificación frente al Comité Disciplinario de la FIFA, la cual se encontraba en Zúrich. También queremos señalar y precisar aquí que optó por sancionarlo por el plazo de un año al jugador, ¿no? Que por otro lado se encontraba la libre oportunidad de poder acercarse entre el Comité de Apelación de la FIFA o de lo contrario poder derivar el caso a un tribunal de arbitraje, ¿no? Que es conocido como el TAS. Bueno, y así lo ya mencionado ante la Comisión de las Apelaciones de la FIFA, en las noticias ya ventiladas por los medios de comunicación internacionales, cuál fue la sorpresa, ¿no? Que la sanción dada por un año se vio reducida a un tiempo menor, el cual fue los 6 meses, al jugador, quien ya era el mayor goleador de la historia, ¿no? Acá en nuestro país, que con este aviso llegaba, él podía llegar a competir para las eliminatorias del Mundial, que el seleccionado nacional estaría retomando su carrera futbolística también, y de esa manera oficialmente estaría, para ser preciso, con la fecha 3 de mayo del año 2018 ya estaría volviendo a comenzar. Sin embargo, la defensa encargada del jugador por parte de los abogados señalaba que aún así iba a seguir persistiendo, insistiendo en la patrocinado en el TAS, lo cual sería la última instancia a lo que ellos podrían llegar. Siendo así que los abogados del señor, ¿no? Presentaron su medio impugnatorio, que en este caso fue la apelación ante el TAS, cual tuvo como un último periodo en el proceso. Por eso el WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, nos indica que el propósito de apelar la restricción, que la sanción se le otorgó el Comité de las Apelaciones de la FIFA en contra del seleccionado nacional, el señor Pablo Guerrero. Por consiguiente, el TAS para el 3 de mayo organizó una audiencia al jugador, en el cual como principal resultado el determinar si al fin dicha emisión se mantendría, se anularía o si se alargaría el castigo que ya tenía el deportista. Por lo tanto, la determinación del TAS fue alzar dicha sanción a un periodo de 14 meses, lo cual consecuentemente estaría dejándolo fuera del Mundial al jugador. También precisa que el jugador de la selección peruana nunca quiso obtener su prioridad indebida, ¿no? Al momento de digerir el té, el cual se encontraba contaminado, para lo cual existió un descuido por el cual el tribunal pueda reflexionar verdaderamente si se merezca la sanción, ¿no? Por último, también es como así el 31 de mayo del año 2018, Tribunal Federal Suizo aceptó la medida cautelar, la cual fue expuesta por la defensa del jugador de la selección peruana, obteniendo como resultado que a pocos días de la conformación de los equipos, oficialmente, él podría participar en las eliminatorias de Rusia del 2018, ya que el Tribunal Suizo accedió a darle una autorización al seleccionado nacional sin problema alguno en el Mundial. También queremos señalar y precisar que él, al dar positivo por una sustancia prohibida, ¿no? El jugador violó el artículo 6 del reglamento antidopaje de la FIFA y por esto contravino en el artículo 63 del Código Disciplinario de la FIFA.
También queremos señalar, por ejemplo, que en respecto a la entidad del comité disciplinario con la fecha 8 de diciembre, suspendió por un año. La FIFA, con fecha 20 de diciembre, reduce la sanción inicial a 6 meses. En segunda instancia, podemos lograr que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que ya es el TAS, con fecha 14 de mayo, amplió la inhabilitación de 6 a 14 meses. Y apela al Tribunal Federal Suizo, que con fecha 31 de mayo decidió suspender la sanción del TAS y este anunció que se respetaría dicho anuncio. Para poder respaldar dicho caso, también queremos señalar que los argumentos jurídicos presentados básicamente fueron, en este caso, ¿no? Los siguientes. Por ejemplo, aquí nos habla del artículo, perdón, el artículo 6 del reglamento, ¿no? Asimismo, también nos menciona lo siguiente, que es, por ejemplo, el artículo 6 que presencia del reglamento antidopaje de la FIFA edición 2021, que el artículo 6 señala, precisa de una sustancia prohibida o de sus metabólicos o marcadores en la muestra del jugador, que señalan lo siguiente. Como primer punto, el jugador tiene el deber personal de garantizar que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo. Los jugadores serán responsables de toda sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores que esté presente en las muestras obtenidas en su cuerpo. Por tanto, y de conformidad, el artículo 6 no será necesario demostrar intención, falta o negligencia o conocimiento del uso por parte del jugador para establecer una infracción de la normativa de antidopaje. En punto número 2 también, de conforme con el artículo 6, esta prueba será suficiente de infracción, ¿no? Por la normativa antidopaje, cualquiera de las circunstancias siguientes, presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra. En el inciso A habla del jugador cuando éste renuncia al análisis de la muestra. En el inciso B, esto no se analiza, o bien cuando la muestra B del jugador se analice y dicho análisis confirme la presencia de la sustancia prohibida. Punto 3, también podemos mencionar que con excepción de aquellas sustancias para las cuales se establece de forma clara cuantitativo, en la lista de previsiones o documentos técnicos, la presencia de una determinada cantidad de una sustancia prohibida o sus metabolitos o marcadores en la muestra de un jugador constituye una infracción de la normativa de antidopaje. Tercero, infracciones de la normativa antidopaje 33. Como excepción, también en el punto 4, a la regla general del artículo 6 de la lista de prohibiciones, los estándares internacionales o documentos técnicos podrán establecer criterios especiales para la notificación o la evaluación de ciertas sustancias prohibidas. Por último, también el Código Disciplinario de la FIFA edición 2023, que el artículo 23 precisa y señala procedimientos específicos que el dopaje se sancionaría conforme a los dispuestos en el reglamento, el antidopaje de la FIFA y en el presente código. Las infracciones del reglamento de la FIFA sobre los agentes de fútbol se sancionarían conforme a dicho reglamento y en el presente código. Y las infracciones del reglamento de la Cámara de Compensación de la FIFA se sancionarían conforme al reglamento. A continuación, mi compañera. Bien, respecto a la opinión técnica, eh, bueno, el jugador peruano, como sabe, no actuó intencionalmente, tampoco negligencia al momento que ingirió el té después del partido contra Argentina. Bueno, es por ello que las organizaciones no se opondrían a la participación del jugador en el Mundial. En el presente caso, podemos observar que se vulneraron los derechos al debido proceso y a las garantías judiciales. Como lo indica en el artículo 8, inciso 1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. También en el artículo 8, inciso 2, literal F de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que pueden arrojar luz sobre los hechos. Estos derechos se deben ser respetados y garantizados en los procesos arbitrales como los que están reconocidos en el TAS. Después de su publicación, es importante que el Tribunal Federal tenga que evaluar si la resolución es debidamente motivada. Esto quiere decir que si se argumentó de manera detallada el fundamento de la decisión, después de valorar los alegatos y las pruebas presentadas. También los cuales son los derechos a la imagen y al trabajo, como está indicado en el artículo 1, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, que son a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de la ley. También está el artículo, como lo indica el artículo 22 de la Constitución Política del Perú, que es respecto al trabajo, que es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Estos derechos son vulnerados hacia el jugador peruano, ya que su imagen y trabajo fueron críticas de todas las personas y sobre todo dentro de la prensa, tanto nacional como internacional, dejando mal al jugador, dando comentarios negativos hacia él y dejando una mala reputación hacia su trabajo. También se observa el principio de proporcionalidad, donde éste se interpreta los principios constitucionales, el cual aporta soluciones jurídicas cuando los diversos derechos fundamentales están en controversia, y el principio de irreparabilidad, que, bueno, este es un daño que se le causó al jugador tras decir, ¿no? Que él ingiría sustancias prohibidas o que él sabía lo que consumía. Bueno, en el presente caso, si la decisión no respeta los estándares de la materia, esto afectaría los derechos del jugador, al ser sometido a un proceso sancionatorio como sus debidas garantías. También sería un impacto desproporcionado en el ejercicio de su carrera, por lo que sus órganos judiciales deben de respetar y garantizar los derechos y las garantías que están reconocidas en el instrumento internacional. Si estos no se cumplen, estaría dispuesto a una petición que alegue las posibles afectaciones a los derechos humanos del jugador peruano. Bueno, en el caso del jugador no parecía ser derecho, ya que su protección debe ser el centro en todas las esferas que se desempeña. Esto incluye en el ámbito deportivo, porque el fútbol y los derechos humanos no tienen que ser excluidos. Gracias.